Bienvenidos a la Sociedad de la Investigadora. Tenemos la tercera jornada de este centenario de Luis Covella Cuevas que estamos celebrando desde la semana pasada. Y el primer día, voy a hacer un poco de repaso de lo que se ha hecho porque esta es la tercera jornada. El primer día vinieron Anelio y Juan Capote a hablar un poco de la personalidad de don Luis Covella. El lunes pasado estuvieron aquí Luis Ortega y Mauro Fernández, también desgranando un poquito el carácter del maestro. Y hoy nos metemos en materia con el tema musical y lírico, con Inma Marrero y María Nieves Concepción. María Nieves Santos, no doy con tu nombre. Bueno, hubo otro error previo, yo le pido disculpas, ella me perdona. Y nada, les dejo, va a haber una charla sobre el tema musical que está súper preparado, que han venido con un proyecto propio y música y entonces va a haber una explicación didáctica, por lo visto, sobre la música era una de las grandes capacidades que tenía, donde don Luis Covella era brillante. Y luego, al final, Elsa López va a recitar unos poemas seleccionados por ella, también de Luis Covella. Vale, pues damos paso a estas dos personalidades de la música de la isla de La Palma que nos van a explicar bien la música de don Luis Covella. Gracias, Mario, por la presentación. Se me oye por aquí, ¿no? Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a la investigadora por invitarnos y también por celebrar estas jornadas dedicadas a Luis Covella. Nosotros vamos a compartir con ustedes Opus 225, Luis Covella Música. Han escuchado ustedes al entrar La Nana del Caballito, que es música de Luis Covella, interpretada por orquesta y por Candelaria González, que es una soprano. Vamos allá. Vamos a comenzar comentándoles un poco lo que es un opus. Opus es una palabra que viene del latín, que significa obra o trabajo, y en música hace referencia a un sistema de catalogación de la obra musical, es un orden. Generalmente es cronológico, es decir, un opus 12 siempre va a ir antes que un opus 25. Y a veces hacen referencia a las obras compuestas en sí, o sea, no tiene por qué ser solo lo del tiempo en el que fueron compuestas, sino la estructura. Por ejemplo, puede haber un opus que sea solo de sonatas. ¿Se te oye? Sí, se me oye. Vale, entonces, ¿por qué empezamos nosotros por esto? Por el opus 200, o sea, un opus 225 nos está hablando de la cantidad de obra musical que tiene Luis Covella. O sea, eso es lo primero que tenemos que apreciar simplemente con el número. Un gran número de trabajos musicales. Generalmente aparece, lo pueden ver aquí en el villancico de los Reyes Magos, debajo del título. Este, por ejemplo, sí. 155. ¿Era un poquito más alto? No, es que no lo veo el número. Dudaba, por eso no me atrevía a decir el número exacto. Vale, entonces, bueno, lo primero, eso. Segundo, un pequeño... El 23 de marzo nacía en Santa Cruz de La Palma Luis Covella Cuevas, hijo de Luis Covella Saera y Rafaela Cuevas Cabrera. El mayor de 4 hermanos, Luis, Pedro, Pepita Nieves y Javier, recibe formación musical desde la infancia. Estudia en el Instituto de Santa Cruz de La Palma y posteriormente se licencia en Química por la Universidad de La Laguna, prosiguiendo sus estudios en Madrid. Regresa a La Palma en 1951 y trabaja como profesor en el Instituto Capitalino y posteriormente en Riegos y Fuerzas, estando al cargo de los proyectos de electrificación de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Asimismo, en estos años participa en la fundación de la emisora de radio La Voz de La Palma y trabaja como director en funciones del diario de Aviso. En 1986 es elegido primer diputado del Común de Canarias. Vamos a hablar un poquito de la casa en la que nace Luis. Su madre, doña Rafaela, da clases de piano en su casa.
Él cuenta que aprendió antes el nombre de los sonidos y de las notas que a leer, porque generalmente mientras daba clase, pues se metía debajo de la banqueta del piano a escuchar la música que se hacía. Desde pequeño usa el piano como medio de expresión. Hay algunas anécdotas, no sé si tú quieres contar alguna. Sí, hay una anécdota que él narra en un libro de pequeñas memorias o conversaciones con Luis, en las que su madre le propone varias piezas para elegir una con motivo del cumpleaños de su padre. Para tocarla. Para tocarla. Él empieza a escuchar las piezas que le propone la madre, y cuando escucha el alegreto de la séptima de Beethoven, bueno, a mí es que me encanta, se pone de rodillas en el suelo. Esta, por favor, esa es la que quiero. Se enamoró desde ese momento, siendo un niño muy pequeño. Bien, nos vamos a fijar qué dice de sí mismo él en relación con la música. Dice, Él habla de que tiene, desde siempre se da cuenta que tiene un sentido muy desarrollado de la recepción musical. Y eso hizo que la música fuese algo para él, algo principal. Y con ese sentido, para mí, dice él en persona, la música fue algo que me producía placer. Siento una admiración sincera hacia los músicos, a veces ciega. Y esto es lo que le hace, por su perfil científico, interesarse por cómo se hace la música. Se pregunta, por ejemplo, por qué pone Mozart en este momento un do en lugar de un si. Le hace reflexionar y le da un periodo de conversión musical. Él dice que le tiene tanto afecto a la música y por eso se define como aficionado. No tenía, también lo cuenta con mucha seguridad, y todos los que lo conocimos lo sabemos, no tenía otra manera de expresar en un principio su música salvo el piano. Habla del interés de la música. Entonces, tenemos sintéticamente, crece en un ambiente musical familiar, tiene un sentido desarrollado de la recepción musical, se da cuenta enseguida, eso hace que componga música desde joven. Siente admiración hacia los músicos y empieza a estudiar. Entonces dice, la música me interesa, nos vamos a entretener un poquitín en el matiz de me interesa. Aquí en notas de álbum, por ejemplo, él en algunas obras, antes de la obra, a modo de prólogo, hace unas notas del autor que a veces son explicativas de la propia obra o a veces son consejos para los intérpretes, ¿no? Y aquí en Hojas de álbum para piano habla del matiz entre gustar e interesar, porque él dice que al principio los antepone, ¿no? Gustar e interesar, pero que se da cuenta que cuando a ti te gusta algo, eres un sujeto pasivo, o sea, algo te gusta, pero tú, bueno, te gusta y ya está. Mientras que cuando te interesa, ya te obliga a ver la estructura, a hacer un poquito más de análisis, ¿no? Entonces, junta los dos términos y él dice que es lo que le pasa a él, que la música le gusta porque le interesa. Bien. Aquí hay un ejemplo de otras notas explicativas de esas que son antes de San Borondón, que es una pieza sinfónica con la que se reabrió el Circo de Marte. No sé si algunos de ustedes seguro que estuvieron. Bien, entonces, a modo de prólogo, él revela que muchas veces, bueno, lo leo, acostumbro a introducir en mis composiciones de cierta entidad, sobre todo orquestales, una marca consistente en la alusión a un elemento usado por Wagner en su tarea de comunicación leitmotívica. En este caso, la incluyo en el solo de contralto, que habla de un acogimiento filial de la humanidad en una situación silvestre y auroral. La ternura puede ser familiar a la de Brunilde, que triste y angustiada apoya las manos y la cabeza en las rodillas y el regazo de Bota, diciendo: mira, Brunilde ruega.
les voy a poner... Se transmite que es una situación amorosa, está acompañando a una parte de la Marcha de los Desterrados y efectivamente la armonía hace alusión justo a ese sitio que estabas diciendo él de la tetralogía de Wagner, donde Brunhilde pues está en una situación amorosa. Esto nos da paso para hablar de la comunicación en Wagner. La comunicación en Wagner es un trabajo que él se plantea y que realiza durante más de 25 años de su vida. ¿Quieres contarlo? Él se pregunta si es posible entender un cuento que cuente la música. Entonces, o sea, la pregunta, digamos, científica, el problema, si lo estuviéramos haciendo como una especie de especulación científica, sería: ¿existe en la música alguna posibilidad de semanticidad? Y entonces empieza a hacer un trabajo analítico muy profundo. Dice Luis, Wagner tiene personajes a los que literariamente le sucede una cosa y él escribe primero los textos. Pero Wagner creó un sonido muy breve musical que representaba a Sigrid en la música y a otros personajes. No a personajes, sino a situaciones, a panorama, a cuestiones éticas, venganza, amor, etc. Él hizo una música con esto, uniendo esos pequeños motivos, lo que llamamos leitmotiv, de manera que pudiera seguirse una supuesta semanticidad o semántica oyendo la música. Él dice, lo que hice entonces, que es mi gran labor a lo largo de 50 años, fue coger unos 150 motivos de Wagner y hacer un fichero por cada uno de ellos. Figuraba el lugar donde sonaba, motivo, antecedente y subsiguiente, para ver si había una relación de relato a ese motivo. Instrumentación de ese motivo, en fichas de cartulina, y lo hice leyendo hoja por hoja. Así le fui siguiendo la pista a todos los motivos hasta que después vino el bendito ordenador, en el que cada una de estas características las puse en columnas diferentes. Y así me pude contestar en qué drama pone más alusiones al anillo, habla del anillo del Nibelungo. El ordenador me ha servido para muchísimo, para escribir esos 4 tomazos. Desde 2007 tengo el trabajo concluido. Entonces, de ahí que salió, que con un previo conocimiento de la historia literaria del drama y un previo conocimiento y hábito de oír música, una persona podía seguir paralelamente lo que él recordaba de la historia literaria mediante la sucesión de motivos. Aquí hago un inciso. Yo tuve la suerte de ir muchas veces con mi padre al estudio de Juan Fierro para charlas de Luis. Charlas, se oía música. Yo aprendí ahí a conocer lo que era el leitmotiv, lo que era el clímax con la patética de Tchaikovsky, con ese final que muere, muchas cosas. Y además yo tuve la suerte, que después lo comprobé en la disertación que hizo Luis Covilla magistral cuando le concedieron el premio de Canarias en el Teatro Chico, él quiso que fuera aquí, su disertación sobre Wagner, y mi suerte fue que desde pequeña Juan Fierro nos había regalado una enciclopedia que se llama Universitas, que era maravillosa, y ahí tenía yo toda la mitología nórdica, la griega, tal, y yo, que era ratón de biblioteca desde pequeña, además en mi casa se podía leer cualquier cosa, la conocía. Eso me ayudó a poder seguir, y quizá a lo que Inma nos quiere narrar ahora, esa semanticidad o semántica que Luis intenta, él dice que intenta incluso hacerlo en su música, no lo logra del todo, pero que sí
la estudia durante casi 50 años en la música de Wagner, algo tremendo y súper interesante. Sigue por aquí porque a mí me gusta oírte la voz de Luis. Sí. Eso fue una aportación tremenda para la gente, porque todas las personas que escuchan a Wagner se saben casi de memoria la historia y la música. Cada vez que Sigrid se cabrea y coge la espada y va a matar el gigante, la gente oye el leitmotiv cabreo, el de la espada. Entonces Wagner hace muy austero, porque es muy austero, que suene el leitmotiv apropiado. Es decir, el que oye la música tiene unas sensaciones nuevas, enormes, de revivir mediante su conocimiento literario y musical una forma de entender que es distinta y superior al simple conocimiento literario o musical. Esta unión produce una forma de comunicación diferente, mucho más intensa. Yo quiero hacer un inciso aquí porque la comunicación en Wagner casi que es la razón de nacimiento de la Asociación Luis Coviella. ¿Y por qué? Porque él le deja este trabajo, la comunicación en Wagner, a una albacea, y nos encontramos con un trabajo que tiene 1700 y pico páginas, donde está analizando, como acaba de decir María, 150 motivos, leitmotiv, en todas sus situaciones, y él lo dice, bueno, es que para que este trabajo no muera en una gaveta, en mi casa, pues yo necesito que dejárselo a alguien, que además dice, menudo encargo que dejo, para que intenten sacarlo a la luz. Y así nace. Hemos tenido la suerte en un momento dado que hemos gozado de una subvención, hemos podido preparar esa obra que ya está, ahora mismo está a nivel de publicación, o sea, es decir, nosotros ahora estamos en búsqueda de la editorial que nos interese porque entendemos que tiene que ser una editorial musical. ¿Qué pasa con la obra? Que claro, o sea, ¿cómo se puede publicar 1700 páginas y que lleve un mensaje a alguien? Es que no se puede. Entonces, pues hubo un trabajo, hablamos con una musicóloga, hicimos una selección de los leitmotiv, se analizan 14 y en una primera producción, que es lo que queremos hacer. Para mí, y ahora hablo entre paréntesis, seguir ese lenguaje sabiéndome el anillo, o sea, no soy una adicta a la ópera, entonces entendíamos que teníamos que hacer algo para que fuera significativo, pero no para un músico, digamos, elevado, ni un musicólogo, que para eso seguro que ya lo es, sino para acercarlo a que cualquiera de nosotros lo pudiera leer y entender la emoción que es que Sigrid esté aquí con una cosa, aquí con otra, y que pudiéramos experimentar algo de la consecución esa de comunicación. O sea, dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer porque mientras lo vas leyendo se tiene que oír la música. Entonces se nos ocurrió lo del código QR, que está en todos lados, pues también hay. Entonces ahora estás leyendo la frase de lo que te quiere decir, aparte de estar el trocito de partitura, tú puedes estar con tu móvil y abrir el código QR y escuchar eso que está diciendo que está sucediendo. Entonces, bueno, eso es un trabajo que por conexiones y por nexos le hemos dejado una muestra a Víctor Pablo Pérez, que a su vez él le ha enseñado a la gente que conoce, que es experta en Wagner en España, y parece que el trabajo es muy interesante y que tiene mucha altura. Y entonces estábamos construyendo el libro, no tenía prólogo, y entonces invitamos, simplemente por correo, no porque nadie lo conozca, a Tomás Marco, que ahora mismo es el presidente de la Academia de Bellas Artes, es un compositor español, premio nacional, a ver la muestra y decidió prologarlo el libro. Y tenemos el libro ya preparado para... El paréntesis fue muy largo, lo sé, pero es que valía la pena porque la comunicación quiero transmitir que la comunicación es una ocupación de Luis
en todos los ámbitos que desarrollo artístico. Música, en cualquiera, en los estudios, en los ensayos, o sea, se preocupa por el receptor, quién va a escuchar esto y qué es lo que va a pasar con esto. Vale. Vamos a escuchar unos minutos del poema sinfónico de San Borondón. ¿Alguien que reconoce este tema? Los que se lo saben que no hablen. ¿Sí? ¿Pepe? Vale, sigo. A ver. Ay, pero tengo que poner al principio. Oh, bueno. Yes.
hace una alusión también, una cita, lo que llamamos nosotros una cita, a la marcha fúnebre de Chopin. Vale, estos trocitos de música nosotros queremos que nos sirvan para explicarles a ustedes vivamente qué características tiene su música. Y en este caso, o sea, él coge una isa, es palmero sube la palma, en mayor, en tono mayor, como aquí lo coge en tono, o sea, el tema, eso. Sí. Y en mayor pues sería lo que todos conocemos. Entonces, es capaz de con ese tema tan sencillo, tan simple, de una isa, hacer esto que han escuchado con una orquesta como esta, con un coro como este, y haciendo un despliegue compositivo del que hablaremos más tarde. Aquí, eso, el ejemplo de, digamos, orquestal. Por cierto, es el 25 aniversario del Parlamento de Canarias, es en el 2008, cuando sucede esto en julio. Vamos a escuchar otro momento de música. En este caso, son las canciones para voz y piano. Acaban de escuchar ustedes un cisne de ternura, que es una elegía a Elías Santos, mi gran compañero y amigo. Primero en su versión para piano y voz, y ocurrió en el Teatro Guimerá en 2008, y luego una versión orquestal de 2018 que sucede el 8 de junio en la programación habitual de la Sinfónica. En temporada. Entonces, detalles técnicos que nos hacen a nosotros sacar esas conclusiones. Usa la variación como recurso compositivo, que es coger un tema y cambiarlo poquitito o mucho, irlo cambiando para construir un ciclo. Construye sobre música tonal, pero con modulaciones libres en tonalidades más lejanas, frases largas, todo ello
muchas veces con un aroma romántico. Sin embargo, se aprecia un lenguaje interno, que es del siglo XX, porque es mucho más desenvuelto, con voces, más contrapuntos, propios de un lenguaje de su siglo, que es el siglo XX. Eso se traduce en una sonoridad más libre y hace que no lo podamos encuadrar en un estilo. Pero sí lo podemos encuadrar en esto es música de Luis. Cuando escuchamos algo de Luis, sabemos que es música de Luis Coviella. Eso creo que es algo, además de importante, significativo. A mí me sucede y no conozco tanta música de Luis como puede conocer Inma o personas que lo estudian más. Pero tiene un valor en sí mismo que creo que, aparte de lo que comentaba antes Inma, de la necesidad de que su música no se quede en una gaveta y del derecho a que conozcamos su música, no solamente los palmeros, los canarios, cualquier persona, porque aquí no tenemos banderas ni patria, por lo menos yo. También, además, y junto con la palabra derecho, me gusta mucho la palabra obligación, lo que comentábamos esta mañana, los derechos humanos o las obligaciones humanas que decía Saramago. Y yo creo que es obligación desde la asociación, ayudada por quien tenga que ayudar, de que toda la música de Luis esté a nuestra y a la disposición de cualquiera. Me parece que, además de ser un artista en todos los sentidos, literario, comunicador, pensador, poeta, su música es algo muy, muy grande. Y repito, es la música de Luis Coviella. ¿A quién te recuerda? Me recuerda, y volvería a los motivos. Ay, este motivo me suena a... Pero ya los motivos no me suenan a... Los motivos me suenan a Luis Coviella. Termino el detalle técnico con un par de detalles. Una cosa que quiero enfatizar. Él tiene la música en la cabeza y de la cabeza la lleva al piano. Y luego ya del piano se levanta y va al ordenador y decide qué es lo que quiere hacer con ella. Si hace trío, cuarteto, como saben, estaba siempre abierto a todo lo que pasaba alrededor, con lo cual era muy, muy típico, muy habitual. Mira, Luis, que tenemos un homenaje en el instituto y que resulta que, claro, podríamos hacer una obra, pero solo tenemos una tuba, un saxofón y un clarinete. Entonces hacía música explícitamente para ese grupo. Quiero poner eso, enfatizarlo, porque además todas esas músicas que ha hecho, la mayoría de ese Opus 225, es una música que nos regala. Porque él lo que hace es plasmar en todo lo que hace su humanismo, que en realidad es un humanista. Y tiene una generosidad inconmensurable. Entonces, pues en fin, no cobraba por su trabajo. Yo creo que todos nosotros cobramos por él, pero él no. Entonces, bueno, con respecto a la música para piano y voz, señalar, porque esa sí que la conozco por dentro, que en ella el piano no tiene un papel limitado ni acompañante, sino que perfectamente se imbrica con la música que hace la cantante y no existen una sin otra. O sea, muchas veces canta una, o sea, no solo que se alterna, sino que funcionan superpuestas. O sea, que si quitas una, difícilmente puede existir la otra. Eso es una característica de algunos compositores, no de muchos, y él la tiene. Y por tanto, como síntesis, su música es fruto de su interés, le hace interés, como lo que dijimos antes, el análisis exhaustivo, porque eso de Wagner, claro, él no empieza de joven a estudiar a Wagner, empieza estudiando Mozart, luego Beethoven y luego pues llega a Wagner. Entonces, luego, o sea, fruto de su interés y de su gusto por la música, de su amor. Y lo que decía María Nieves, crea un lenguaje propio que es fiel a su pensamiento. No está buscando el aplauso de nadie, es un canal de expresión. Entonces, sí está buscando compartir
pero no el aplauso fácil. Y la siguiente cosa es que todo ello fruto de un compromiso por comunicar. Es importante el hecho este que he dicho de lo de que tiene la música en la cabeza, luego va al piano y luego, porque hoy en día hay muchísimos compositores. No sé si se dan cuenta, yo creo que por metro cuadrado hay, no aquí en La Palma, en muchos sitios. ¿Por qué? Porque hoy hay un programa que te metes tú y aunque sepas o no sepas música, vas copiando acordes y trocitos de sonido y los vas juntando y bueno, te sale un pastiche. Para mí, claro. Pero te puede salir una cosa que puede ser audible. Entonces, bueno, pues a veces si esas cosas se presentan en público, es como una especie de forma de actuación de como los influencers, ¿no? Como hago una cosa para captar gente y para que esto que yo hago me guste. Pero al final se traduce que ahí debajo no hay ningún estudio, ningún estudio serio de lo que pasa. Porque supongo que en las letras pasa lo mismo, dudo que se pueda crear poemas sin haber leído poemas. Entonces, esa es la cosa que tiene él estudia a los músicos y por eso hace la música que hace y por eso es el nivel que tiene. Entonces, antes de terminar, ya estamos terminando para darle paso a la interpretación de supongo que es poesía lo que vas a hacer, la interpretación de Elsa. Me gustaría que ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna intervención que hacer, alguna duda que les quede de cosas que se nos hayan olvidado, que ustedes recuerden o que quieran saber. Quería saber cómo era Luis como intérprete. ¿Como intérprete de piano? De su propia obra. Bueno, claro, como la tenía en la cabeza, pues... Yo esta mañana le conté una anécdota a María Nieves, que es que cuando yo llegué aquí en el 96, o sea, yo llegué a través de la Escuela de Música, y la Escuela de Música se gestó en el 94, viniendo de la LONCE, y en el 95 es la creación oficial, digamos, con Leopoldo Santos y con Gonzalo Cabrera. Leopoldo Santos se va en el 95 y yo voy en el 96. Entonces, pues conocí a Luis en un concierto, creo que en Santa Cecilia. Y como yo era pianista y además me había traído mi piano de cola y además, lo más tarde, viví en la dehesa, pues un día me dice, mira, mi niña, dice, ¿y a ti no te importaría que tocáramos a cuatro manos? Y yo, Luis, claro que sí, claro. Bueno, pues cuando quedamos, quedamos un domingo y lo deja Concha en casa, entra Luis y nos sentamos en el piano. Él se sienta por la parte derecha y yo creo que estaba respetando, porque eso lo hacía con Elías. Yo me puse en la parte de abajo, donde tengo la armonía y los graves, y en la parte derecha. Y empezamos a tocar, se trajo las sinfonías de Beethoven para cuatro manos. Bueno, yo ya nada más de ver el libro, empecé a sudar y empecé a tocar, y claro, yo hacía lo que podía y él se lo sabía todo. Entonces, claro, ya me dio un poco de... O sea, ya estaba rayando para mí el punto de la honestidad, ¿no? Y entonces le dije, Luis, por favor, tengo que interrumpir esto. Vamos a llamar a Concha, que te venga a buscar. Quedamos el próximo domingo, ya yo me saldré un poquito mejor y así podremos disfrutar luego de este... O sea, Luis era capaz... Por eso él dice que no como super pianista ni nada de eso, pero Luis era perfectamente capaz de cualquier música de la que tuviera que poner un ejemplo, se sentaba al piano y la tocaba, fuera sinfónica, de cuarteto, de lo que sea. La tenía todo aquí, o sea, escuchaba todo lo que hacían los demás. Y por supuesto su música, pues muchas veces. O sea, yo creo que tuvo intención de ser pianista y no sé por qué, sí, ¿no? O no. A lo mejor, no lo sé. Pero lo dominaba muchísimo el piano, muchísimo. Yo conocí a Luis por la noche. Espera. Yo conocí a Elías y a Luis Covilla, los muchachos, soy aquí, pero don Elías me llamó para cantar el Carlos 60 y ahí es donde empezó todo mi contacto con ellos. Entonces,
yo estuve invitado a todas las sesiones que hicieron en casa de Juan Fierro para el vídeo que explicar la tetralogía según la veía él, el motivo, todas esas cosas que nos invitaba por mediante invitación por carta. El estudio de Juan Fierro estaba abarrotado, sentado todo el mundo en el suelo, en la escalera, en todos sitios, menos Juan Fierro, que estaba de pie. Y así pasó el tiempo hasta que Juan Fierro se murió, y entonces, porque él pensaba ir a hacer una didáctica de fotografías que él había hecho en su viaje. Pero por el hecho de que hablar, dicen muchos coros, yo salí en la Bajada del Virgen, soy el más que ha salido en todas las cosas, en todas las cosas, en todos los coros, en todas las lobas, el carro, el minué, los enanos, todo. No he cobrado nunca una peseta. Y don Elías me llamó a mí porque para sustituir en el carro del 60 a uno que cobraba. Ya le habían pagado los que venían de fuera, pero uno de aquí quería cobrar, y don Elías le dijeron, muchachos, marido de Grolio que son cantantes. Entonces fue y le dijo a papá que fuera por su casa, y me probó la voz. Y dijo, ahora te aprovecho aquí para que cantes un tenor que falta que pagarle, y entonces a él le pagamos un poco que pide. Y así. Yo le regalé, Luis Cobiella estaba enamorado de la tetralogía del Knappenbuch, que la tenía yo. Y entonces dije, Luis, yo te la consigo. Y al cabo del tiempo la logré conseguir y se la regalé. Y me dijo la mujer, no te estés dándole discos a Luis, que después se pone a comprarlo y me llena la casa. Bueno, muchas gracias por su... tengo que volver a hablar de la asociación, lo siento. A ver, nosotros nos hemos comprometido con toda la convicción en que la obra de Luis pueda salir a la luz y pueda ser de fácil acceso. Porque yo les cuento varias cositas muy pequeñas. Cuando una compañera mía, que yo me dedico a la música profesionalmente, quiere cantar una canción de Luis, una chica de Gran Canaria, ¿qué tiene que hacer? Pues llamarnos por teléfono o llamar a la familia para que le demos una fotocopia de la música de Luis. Porque la música de Luis, no hay música manuscrita, hay música en el ordenador perfectamente catalogada y organizada, como no puede ser de otra manera en Luis. Pero la edición de la música la maquetación de las partituras tienen un sentido determinado, y cuando están editadas, porque no sé si se han dado cuenta, hago otro paréntesis, cuando en una orquesta los músicos están tocando, los que están por dentro pasan la hoja en un momento determinado. ¿Y qué ocurre si eso no está bien maquetado? Que es que se hace un agujero de sonoro, porque la mitad dejan de tocar. Entonces, ¿qué se hace? Que ese compás que está ahí, pues se pone en el sitio justo, en el momento justo, se reparte de otra manera. O sea, esas ediciones están hechas para ser interpretadas. Entonces nosotros queremos digitalizar toda la obra, editarla, digitalizarla y ponerla al alcance, porque además lo justo sería que esa obra tiene unos derechos de autor, y todos los autores tienen derechos, se tienen que preservar. Entonces, cosas como las que vieron ustedes, lo de la integración en un programa, pues fue también, pues hicimos una audición, la cantante y yo con Víctor Pablo, pues me gusta mucho este trabajo, pues mira, pues vamos a hacerlo con la orquesta el próximo año en programa de temporada, que bueno, en los que conocemos este mundillo, un programa de temporada no es lo mismo que un concierto extraordinario. Un programa de temporada es porque se considera que ese autor es un autor de nivel. Entonces yo me pregunto, o sea, un señor Premio Canarias, un señor que hace música así, un señor de la ilustración prácticamente, creo que La Palma ha tenido una suerte tremenda, ha nacido aquí. ¿Por qué no
ha habido una intención en la gestión de la cultura y la gestión de los productos culturales y artísticos de que Luis se difunda. Entonces, claro, empezamos por Wagner, pero luego nos hemos ido metiendo y vamos a estar aquí hasta que eso suceda, porque es de justicia, porque es una persona muy, muy relevante. Yo no conozco como músico un Opus 225 en ningún músico canario, creo que no. Igual existe en alguno, pero no. Y entonces nosotros estamos aquí para eso, para conocerlo, porque no se puede valorar lo que no se conoce. Y seguramente ustedes hayan oído muy poquititas canciones, o hayan escuchado solo el Minué, o algunos de ustedes, y hay mucho material. Entonces, antes de pasar, y ya terminamos, a escuchar los poemas. Vale, sí. Antes de este final que va a poner ahora, ahora sí, antes de este final que va a dar ahora Inma, a mí me gustaría darle las gracias a todos los que están aquí, por supuesto, pero especialmente a Inma, a Inmaculada, porque sí, por varias cosas, pero lo más que me importa es, primero, haberme hecho partícipe de venir este ratito aquí, a estar con ella, aprender de ella, porque ella tiene mucho más estudiado a Luis, su música, todo esto. Y también unas gracias muy importantes a Inma, porque ya se lo comentaba, que lo estaba leyendo hace un poco de tiempo, dicho por Luis Ortega, ¿verdad? Que es, yo creo que la persona que más, sí, y no me digas que no, que más está difundiendo, sobre todo con su piano, como pianista que es, la música de Luis desde hace tiempo. Y a mí eso me gustaría que se valorara también, y por eso le quiero dar las gracias especialmente. Yo te lo agradezco, pero o sea, yo lo toco porque lo conozco y porque tengo acceso a su archivo, y porque desde el principio me pareció una música estupendísima. Pero es que no se toca más porque no se conoce. O sea, en el conservatorio hicimos una vez las nanas para cuarteto de cuerda, una compañera de música de cámara que se la puso a unos alumnos, y muchas veces en Tenerife, cuando hay una programación de conciertos que viene un cuarteto de aquí o de allí a pues, lo que sea un ciclo determinado, pues vino, a veces nos lo ofrecen para que esos cuartetos o esa persona pianista que está dando un concierto en esa semana va al conservatorio y le ofrece a los chicos una charla donde los chicos preguntan, o ellos dan una clase, o lo que fuese, ¿no? Entonces, justamente estaba esta compañera de música de cámara y estaban tocando unas nanas de rector, y ella, bueno, pues esas nanas se fueron con el cuarteto y fueron tocadas en Londres. O sea, es que no es porque estemos aquí digamos, un grupo de amigos diciendo que Luis es bueno. O sea, Luis es bueno porque es bueno. Y lo tocamos y lo queremos poner, no me gusta la palabra poner en valor, pero sí poner en su valor, y que la gente sobre todo lo conozca. Sí. Entonces, antes de pasar a esa, ya termino, les vamos a poner un trocito. Bueno, tengo que decir que la letra de San Borondón es de Luis Ortega. San Borondón son 4 piezas: La marcha de los desterrados, La seguidilla, Relaciones y La canción del mar, y la letra del mar. Generalmente las letras de sus canciones son suyas, o sea, hacen música, texto y música. Bien, pues para darle las gracias, ¿quién mejor que Luis? Que por cierto daba muchas veces y sabía muy bien dar las gracias. Esos aplausos suyos, en parte ya no son suyos, sino míos. Entonces me permitirán que los dedique a una palmera llamada Concha Capote, asomada a la ventana, siempre asomada para verme pasar.
que empezó el cuento de San Borondón. Me gustaría, con el permiso de ustedes, y de muy breve, acabo ya, decirle algo a ese niño. Esta noche, San Borondón soy yo, aparecí. Mañana desaparecí, desapareceré. Pero pasado mañana, si tu amor es tan grande como el que ahora es, volveré a estar. Y nada más. A modo de créditos tienen aquí el corpus de la obra musical de Luis. Que no es nada prolífico, como ven. Muchas gracias a todos. En casa de Juan Fierro se reunían los amigos y hace más de 70 años, no, casi 70 años, en un viaje que vine de Madrid a pasar las vacaciones, me llevaron a casa de Juan Fierro. Bueno, pues la niña que estudiaba en Madrid y la llevaban de una casa a otra, pues para presentarla a los amigos. Aquel día se tocó el piano, se habló de música, se habló de literatura y sobre todo se habló de concordia. Bueno, entre Luis y yo, a partir de entonces, cuando venían las vacaciones, se estableció una extraña relación que tiene mucho que ver con que yo me parecía a su hija. Hay una foto que está subida en un árbol, que soy yo, la gente cree que eres tú, y a la inversa. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo importante es que nuestra relación era puramente afectiva. Era amor, era cariño, era respeto. Y ese respeto, Luis, en el año 1973, en el Teatro Chico, ocupó un palco con Juan Fierro, Juan José Gómez, Elías Santos y él. Y él, frente a toda la isla y a lo que entonces ocurría, se subió al escenario y me presentó. Y habló de Lohengrin y de Elsa, y de cómo Lohengrin, que era Luis, venía a salvar a Elsa. Eso nunca lo olvidaré. La familia lo sabe, todos lo saben, lo que significó aquello para mí. Cuando yo supe que se iba a hablar de Luis, ¿qué podía yo decir de Luis? Solo que, aparte de que lo quería, pues me dijeron que leyera sus poemas. Bien, yo cogí los poemas de Luis y he elegido los que pienso que tienen que ver más conmigo como amante de la poesía y sobre todo con su entorno. Es un gran sonetista, escribe los sonetos como le da la gana. Y ahí hay mucha envidia por mi parte porque yo no he sabido escribir un soneto en mi vida. Es un maestro. Un verso para ti sin que te alabe, ni sus virtudes diga, ni belleza. Verso sin adjetivo, con fiereza, que solo en nombre sustantivo cabe. Todos han de leer y nadie sabe dónde tu nombre acaba y dónde empieza. Y han de creer, midiendo mi rareza, que ya comienzo a emborracharme suave. Tú, la entrega,
la de que mi vida, puerto seguro do mi barca arribe, siempre, tú, la mujer, el nombre escueto, mujer de nadie, solo mi destino, a ti la vida de este mal soneto que nace al borde de un vaso de vino. Se titula Improvisación este soneto. El siguiente soneto está dedicado a su hijo, para mi hijo. Con esta amarga soledad sentida, con este instante de descanso triste, te doy la forma tuya que viste, sabido cuerpo de la faz querida. Es un momento de formar tu vida que fue cruel porque tú lo quisiste, que será como quieras, pues consiste en entregar lo que tu ser me pida. Vida que por la tuya muere, no me apena este sentir ceniza, ni me aflijo por esta copa de amarguras llena. Hacia tu ser todo mi ser dirijo, mártir de ti, yo te abriré mi vena, y tú serás, y yo diré, mi hijo. Soneto roto. Aquí mismo, fue en este mismo cuarto donde tu mano se juntó a la mía, luz de memoria por el tiempo fría, brota de nubes doloroso parto. ¿Cómo era? En mi esfuerzo descarto las equívocas formas de aquel día que el tiempo darme por mi bien podría, sin embrujo, con mi evocar de parto. Tenía una bata sencilla, cada manga con un botón grande oprimía, la bata en cinta rosa bordeada. Una sandalia grande descubría, el pie blanco, cerca estaba sentada, yo era suyo, ella mía. Y olía la tierra suave en el llover mojada. La cansina guerra. Este dulce y tedioso estar contigo, cercándote y cediendo al propio asedio, rodear, entregarte, tú en el medio, siendo tu defensor y tu enemigo. Tú, persiguiente Luis, a quien persigo, siempre alcanzado, huyente, sin remedio. Sientes desde el estar en dulce tedio, cuánta cansina guerra callo y digo. Cuando el dulzor en tanto alcanza altura, linda náusea la oliente va arada de haber sobrepasado la dulzura. Y esa piedad de ti sobrepasada hunde traidora la pregunta oscura de si entre Luis y Luis ha sido nada. Os digo que no importa. Os digo que estoy cansado de negar, de destruir y rechazar, de desistir y desenmascarar del anatema, el cisma, el grupo. Os digo que estoy cansado de pensar, de analizar y programar, de discernir y de discriminar, del juicio, el lema y de la reflexión. Os digo que estoy cansado de tener razón, de descubrir y proclamar, de convencer y proselitar, de la evidencia, el fiel, la concordancia. Os digo que tengo ganas de vivir, sin atenerme a nada que no sea la vida, dejando que el acierto o el hierro devengan, tal vez inadvertidamente, accidentes inertes de la vida, sin que me quede otra conciencia torrencialmente sola e inundante que la de haber vivido. Os digo que por primera vez hoy no he tirado la rosa mustia a la basura, la he recogido con cuidado de que no se desprendan los pétalos, ayer tan puramente rosa. La he salvado de añadirse al resto de inmundicias, excretada por el uso mecánico de la estructura. La he arrojado al estanque que tembló de belleza, hacia el sosiego lento, de un lento diluirse de la rosa en el cielo del agua. Os digo que por primera vez he conculcado las leyes, sí, las penales, con inocencia y paz, y he destruido lo sólido, al igual que las raíces, horadando las rocas, las agrietan para alumbrar la vida en árbol, esa forma tan durable de inocencia y paz. Os digo
que por primera vez he amanecido, que he cruzado la marca, que estoy al otro lado con la torpeza noble y tanteante de todo lo reciente, pero abrigado un germen de plenitud hacia la vida, sin que nadie pueda matarla. Os digo que ya no puedo salvar la rosa y encender la mina que hace volar los rascacielos. Os digo que ya no importa, como antes, que escuchéis lo que os digo. Coplillas para ahuyentar el pensamiento. Pensamiento, pensamiento, que vuelas pero no abrazas, abrázame como el viento. Que al viento no le interesa pensar lo que está besando, sino besar lo que besa. Si no es así, pensamiento, déjame. Quiero soñar que me está abrazando el viento. Y para terminar, quiero leer un poema mío dedicado a Luis, con el que camino siempre. Se lo leí a Luis hace ya años, no me acuerdo, creo que fue en el 95, pudo ser 93 o 95. Se inauguraba el Instituto Luis Coviella y Luis estaba sentado en primera fila y yo quería decirle que lo quería, pero es difícil decírselo a una persona que tiene tanto amor alrededor, que ha tenido y que tiene tanto amor alrededor. Pero construí esto pensando en él y que tiene mucho que ver con él. Es la única persona que me ha hablado de Dios y que yo lo haya entendido. Me parece que es importante decirlo. Él me hablaba del Evangelio y me hablaba de un Jesús que he compartido con él algunas veces. Me parece que eso es verdaderamente el lenguaje que a uno le llega. Bueno, en aquel discurso yo decía, y sabiendo de tu amor por las hermosas palabras del Evangelio, esta mujer, creyente hasta la desesperación en el género humano, quiere rezar por ti y para ti. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque algún día nos encontraremos con la palabra de Luis Coviella y nuestro espíritu crecerá y se enriquecerá con ella, porque Luis tiene ese don gracias al cual quienes le escuchan crecen y enriquecen su pensamiento y su corazón, porque su palabra nos cerca, nos sobresalta y al final nos despierta de ese sopor maligno en que nos sume la ignorancia. Y uno sabe que su palabra, como la lluvia menuda y lenta de la palma que tanto amaba Pérez Vidal, acabará haciendo de nosotros una tierra más fértil. Bienaventurados los mansos, porque algún día tendremos una parcela de tierra cerca del territorio en que Luis vive. Y allí, rodeados por muros de piedra seca, pequeñas flores silvestres, cabras, terneras, pájaros felices y toda la fauna alegre que nace y se multiplica en los campos que él habita, podremos contemplar sin miedo el paso de los días. Y allí nuestro corazón se llenará de gozo y mansedumbre de la buena, de la que no se vende ni inclina la cabeza ante la soberbia de los poderosos. Bienaventurados los que lloran, porque seremos consolados por Luis de penas grandes y chiquitas. Encontraremos un rincón soleado en medio del jardín que Concha protege y cuida, y cogidos de su mano, emprenderemos un nuevo juego alrededor del mundo. Y se correrá de boca en boca el asombro de aquellos que se acercaron a ver de qué manera tan distinta se ríe la buena gente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedaremos saciados si dejan que Luis se preocupe de nosotros y nuestras causas nunca perdidas. Y Luis, creyente firme en la justicia, defensor de los pueblos,
Pacífico guerrero acorazado de amor y raciocinio, levantará su espada y acometerá molinos imposibles. Y aquellos que fuimos en su busca lo veremos cabalgar arenas negras, desnudo de rocín y sin adargas, confiado en la esperanza del hombre bueno por naturaleza. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzaremos la dulzura de sus gestos, la expresión de su rostro cuando se acerca para besarte, el leve movimiento que nos hace retroceder por miedo a ser prendidos de su pecho y quedarnos en él acurrucados, y que luego Concha venga y se enfade y nos reclame ese sitio que es de nadie, solo suyo, y que algunas veces los demás hemos querido tanto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos no saben la suerte que tienen si algún día se les ocurre amanecer en los Cancajos y allí se encuentran con un Luis Coviella madrugador y paseante, vigilado muy de cerca por el amor temeroso de esa niña madre amante, guardadora de su mayor tesoro, un corazón muy grande con la cara de Luis. Bienaventurados los pacíficos, porque atemorizados por el estruendo que forman los hombres a base de tanto objeto inútil con que viven y adornan, huimos a las costas, nos refugiamos en las orillas del agua y, todavía estremecido el corazón, esperamos impacientes la llegada del cisne salvador. Y cada mañana, en un pequeño rincón de esa playa, algo separados, aunque no lejanos, a la orilla, y los que sueñan con un nuevo grial, Luis Coviella, con un apreciable tono nacarado, sentado frente al mar y huido ya definitivamente del ruido y de sus gentes, toma una taza de té, amorosamente guarecido en su concha. Bienaventurados los que padecimos persecución por la justicia, porque allí mismo, en esa misma playa, pudimos abrazar a Lohengrin delante de un Luis complacido y feliz ante tanta ternura, y pudimos compartir con él todo el amor y toda la esperanza. Bueno, pues aquí terminamos. Gracias por venir. Mañana tenemos la última jornada con el carro alegórico, don Antonio Tavares y don Gonzalo Cabrera, que estarán aquí conmigo. Y nada, serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.